Hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a aprender un poco más acerca de los grados de libertad. Los grados de libertad se conoce como el número mínimo de parámetros independientes y requeridos para especificar la posición de cada uno de los eslabones de un mecanismo, según esta referencia. En pocas palabras, los grados de libertad nos permiten explicar la movilidad de un mecanismo. Vamos a suponer un ejemplo. Suponemos que un objeto está sobre una superficie horizontal. En este caso vamos a ocupar un lápiz que se encuentra sobre un cuaderno. Vamos a determinar los grados de libertad del objeto. Entonces, en un plano en 2D, se necesitaría de 3 parámetros para definir una posición. Este sistema de lápiz en un plano tiene entonces 3 grados de libertad. Va a ocupar 2 coordenadas X y Y necesitará de una coordenada angular para quedar definida la posición del lápiz. Entonces necesitamos un diferencial de X, un diferencial de Y un diferencial angular. Si asociamos estos grados de libertad con un mecanismo, tendríamos que, si se trata de un eslabón sencillo, tiene 3 grados de libertad. Si se trata de 2 eslabones sencillos, tendrían en suma 6 grados de libertad. Si tuviéramos 3 eslabones sencillos, tendríamos 9 grados de libertad y así sucesivamente. Vamos a suponer 2 eslabones sueltos en 2 dimensiones. Entonces, como vimos en la diapositiva anterior, si tenemos 2 eslabones, tenemos un total de 6 grados de libertad. Necesitamos definir la posición en X del primer eslabón, la posición en Y del segundo eslabón, la posición en X del segundo eslabón y la posición en Y del segundo eslabón. Igualmente vamos a necesitar definir la inclinación o el ángulo que tiene nuestro primer eslabón y la posición o el ángulo, la abertura que tiene nuestro segundo eslabón. Entonces vemos que en total tenemos 6 grados de libertad. Sin embargo, si unimos estos 2 eslabones, podemos observar que ya no se requieren de 6 dimensiones para definir la posición de este eslabón. Tendríamos aquí la posición en X, tendríamos aquí la posición en Y, tendríamos aquí la abertura del primer eslabón, le vamos a llamar θ1, y tendríamos la abertura del segundo eslabón, le vamos a llamar θ2. Como podemos ver, en este caso, el número de grados de libertad se ve reducido a solo 4 grados de libertad. Es decir, si unimos los 2 eslabones, se van a restar 2 grados de libertad al sistema. Ahora, ¿cómo interpreto físicamente que un mecanismo tenga solo un grado de libertad? Bien, cuando tenemos un mecanismo que posee solo un grado de libertad, se interpreta como que este mecanismo requiere de un primer impulso para poder iniciar su movimiento. Este primer impulso puede ser dado en la entrada. Por ejemplo, puede ser un motor. Es decir, para un mecanismo de un solo grado de libertad, ocuparía yo un motor. Aquí
en el dibujo observamos un mecanismo que tiene un solo grado de libertad, por lo tanto ocupa un movimiento en la entrada. Si el número de grados de libertad de un mecanismo es igual a 2, entonces podemos interpretar que requerimos de 2 movimientos de entrada. Estos 2 movimientos son separados y pueden producir el movimiento del mecanismo. Por ejemplo, puede ser que necesitemos de 2 motores para iniciar su movimiento. ¿Pueden existir mecanismos con 0 grados de libertad? Sí es posible. Sí hay mecanismos con 0 grados de libertad y se conoce o se les llama estructuras a los mecanismos que tienen 0 grados de libertad. Por ejemplo, en la figura se muestra una estructura, es una estructura en forma triangular. Esta estructura no tiene un movimiento. Ahora, ¿cuál podría ser una aplicación de un mecanismo con 0 grados de libertad? Bueno, pues este tipo de estructuras son muy empleadas en el sector de la construcción, igualmente en la fabricación de torres de electricidad o en las plumas hidráulicas. Se elige este tipo de estructuras debido a que son las únicas figuras geométricas que no se deforman cuando se les aplica un esfuerzo. A la vez que al realizar una estructura compuesta de formas triangulares, le permite ser más liviana. Si les gustó este tema, déjenmelo saber en sus comentarios para seguirles preparando material. Denle like, suscríbanse y compártanlo. Gracias.